Les saluda el diácono Óscar Lopera este sábado 25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol. Un saludo muy especial a todos los que llevan el nombre de Santiago. Estamos en un confinamiento, en una cuarentena obligatoria por la vida, en este fin de semana. Aportemos lo que está a nuestro alcance personal. Protección personal, autocuidado, protección de la familia, de los seres queridos, y así estamos ayudando a que la curva ascendente del contagio se aplane, baje. Nos beneficia a todos. Aportemos lo que está a nuestro alcance. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de que somos débiles, vulnerables, que le hemos fallado a Dios y al hermano, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acudamos a ese Padre de amor y misericordia, que conoce toda nuestra debilidad y nuestra flaqueza, que siempre nos perdona, que nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy escucharemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, el Salmo 66, y respondemos: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 20, versículo 20-28. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a presencia del Sanedrín, y el sumo sacerdote les interrogó: ¿no os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Al Salmo 66 respondemos: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Este tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos los lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.
Mientras vivimos continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros y la vida en nosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a la izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos a quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron con los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, ¿sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, escuchamos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles cómo los discípulos, después de la resurrección de Cristo y después de haber recibido esa fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés, ya tuvieron la fortaleza de anunciar a un Cristo vivo, muerto y resucitado, vivo en medio de nosotros, para la salvación del mundo. Y que es lo que realmente a nosotros nos anima y nos fortalece a seguir evangelizando, a seguir dando a conocer el Evangelio. En esas primeras predicaciones de los apóstoles, el resucitado siempre los acompañaba y realizaban por medio de ellos, el resucitado realizaba muchos prodigios, sanación de enfermos, liberación de posesos, enfermos que se curaban en isofacto, en el mismo instante. Y esto a las autoridades judías y fariseicas los motivó a que entonces los llamaron a que se presentaran al Sanedrín. Y entonces les dicen textualmente que les habían prohibido predicar en nombre de ese hombre, porque ellos estaban pensando que los estaban haciendo responsables de la muerte y claro, les estaban diciendo en la cara con toda certeza que ellos mismos lo habían matado, que ellos mismos lo habían crucificado. Y entonces les prohíben terminantemente hablar en nombre de ese. Y vemos cómo Pedro sale adelante y en nombre de todos los discípulos les dicen, a nosotros nos toca obedecer primero a Dios y después a los hombres. Y entonces dan todo el anuncio de la muerte y resurrección del Señor, todo el carisma. ¿Cuál es el carisma? El anuncio gozoso de un Jesús que muere y muere crucificado, que es sepultado, pero que resucita y está vivo en medio de nosotros. En estos tiempos, pues era muy, no en esta realidad que estamos viviendo, sino en un tiempo normal,
era muy normal ver todas las peregrinaciones haciendo el Camino de Santiago. Este año, pues, por situaciones de la pandemia y precauciones sanitarias, se hace ver o vivir este camino en una forma muy especial, muy diferente, muy excepcional. Este jueves mismo recordábamos a Santa Brígida de Suecia, que hizo a mediados del siglo XIV esta experiencia espiritual y esta práctica del Camino de Santiago. Y hemos escuchado grandísimos testimonios, maravillosos testimonios, conversiones, que se queda uno admirado de lo que hace el Señor cuando el corazón del hombre con humildad empieza a reconocer todos los portentos del Señor. Y seguro que en estos momentos de pandemia pues sería muy eficaz hacer también esta experiencia, pero por las razones actuales de salubridad, de cuidado, de protección, pues no es posible. Pero bueno, démosle gracias a Dios por esta experiencia del apóstol Santiago, que es el primero que da la vida por el resucitado. Y ese sí es el auténtico seguimiento de Cristo. Por eso, en nuestro discernimiento tenemos que tener claro ese criterio de anunciar el Evangelio hasta dar la vida por Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. Recuerdo que en algún momento leí que decía el prior de la Trapa de la Venta de Baños en Palencia, que a menudo desfilaban por el monasterio personas de mucha sabiduría, que sabían mucho de oración. Y dice el prior que mucho más que él. Lo reconocía él textualmente. Han leído a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. Se han asomado a los místicos alemanes e ingleses del siglo XIV, que en muchos momentos sintonizan las prácticas budistas y sin embargo sienten que no entran en el misterio. Y decía este prior con una sonrisa que el asunto no consiste en saber mucho, sino en torcer el corazón hacia el estilo de vida de Jesús. Pretender entrar en el misterio y al mismo tiempo llevar una vida lejana de la de Jesús es imposible. Por eso Santiago es de los que sigue a Jesús porque muere como él. Y precisamente quien tiene una vida muy cercana a Jesús y la une a la vida de Jesús, seguro que muere como Jesús. Y ese es el auténtico cristiano. Ese es el que da el auténtico testimonio de un Cristo vivo y resucitado. Porque, como nos lo ha dicho San Pablo, podrán matar el cuerpo, pero el alma no. Y San Pablo también lo dice muy precioso en una de sus cartas. No soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y eso es lo que justamente dan a entender estos apóstoles que predican con esa fortaleza, con esa decisión. No le tienen miedo a nada, porque no es la vida de ellos, es la vida de Cristo habitando en ellos. Y eso es lo que le da a un buen misionero, a un buen predicador, a un buen evangelizador, que no tiene temor para anunciar con claridad el evangelio y no tiene miedo así lo amenacen de muerte. Por eso, hermanos, ánimo. En estos momentos en que hay tantas conspiraciones, en que hay tantas realidades que quieren oprimir al evangelio, que quieren oprimir a la iglesia, que se quiere opacar la iglesia, tenemos que salir con valentía a anunciar un Cristo que vive en medio de la comunidad, un evangelio que es la luz, el camino y la verdad, que no hay otra vida fuera de la de Cristo y un Cristo muerto y resucitado. Entonces, ánimo, hermanos. Esto hay que trabajarlo con despacio para que no se indigeste en nuestro interior. Esto hay que trabajarlo con despacio, con firmeza, con coherencia de vida. O
sea, uno no puede pretender anunciar a Cristo y vivir a espaldas de Cristo. Uno no puede pretender anunciar el Evangelio y vivir en una práctica contraria al Evangelio. El Evangelio es claro. Nuestra vida está es en el servicio, en el dar la mano al otro que sufre, que está necesitado. Bendita pandemia que nos ha permitido tender la mano al que sufre, al necesitado. Bendita pandemia que nos ha llevado a interiorizar en nuestro corazón la necesidad de compartir con el otro. Entonces, no todo es malo. Dios, de lo que aparentemente es malo, saca cosas buenas. Pidámosle pues al Señor que nos asista, que nos ayude, que nos dé la gracia de verdaderamente vivir el Evangelio como es en realidad, con coherencia, con autenticidad de vida, con esa firmeza y esa confianza en el Señor que nunca nos abandona ni nos defrauda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Feliz semana, feliz fin de semana en el Señor. Que la Virgen nos proteja. Amén.